¿Qué podemos decir o qué me pueden comentar más bien ustedes de esa imagen que estamos viendo en este momento? El ciclo del agua, ¿qué más? ¿Qué más pueden decir de eso? O sea, miren la imagen y, bueno, un volcán que va a explotar y se convertirá en lodo caliente y obsidiana. Bueno, por lo menos Minecraft nos ha servido que ya saben que la obsidiana es un tipo de roca que sale a partir de la lava. Ciclo del aire, ¿cómo así que ciclo del aire? ¿Cómo es esa cosa? Ciclo del aire. No, recuerda que el aire es un compuesto de muchos gases. Digamos, el aire está hecho de gases de oxígeno, de carbono, de nitrógeno y de hidrógeno, ¿sí? Pero pues cada uno cumple su ciclo, ¿no? Cada elemento por aparte. Dice que cuando explote el volcán se va a crear carbón. Bueno, recuerden que nosotros el periodo pasado vimos el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno principalmente, ¿no? Ah, bueno, a propósito, como vimos el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno, ¿con qué procesos principales se relacionan esos dos ciclos de los cuales hablamos el periodo pasado? Eh, a ver, profe, perdóname, bueno, no va a leer eso. Según yo, el humo de volcán produce humo gas para crear nubes. Bueno, no. S- Digamos que dentro del volcán sí se generan muchos vapores, sobre todo unos vapores de azufre y vapores que tienen también muchos metales, ¿sí? Y sí forman una especie de nubes que generan lluvia ácida, porque en el contexto cercano hay agua, ¿sí? Hay agua en nuestra atmósfera, hay agua, y entonces eso forma una especie de nubes que pueden generar lluvia ácida, ¿sí? Eso sí es lo que pasa. Pero digamos que, que es una mezcla de varias cosas, o sea, ese vapor que está saliendo del volcán ya después empieza a ser parte del aire, ¿sí? O sea, recuerden que el aire no es solo oxígeno, sino que el aire es un montón de sustancias, de gases que está ahí, ¿cierto? En un país un día llovió peces, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Ese vapor es contaminación, claro, genera unas contaminaciones porque, digamos, son metales y son ácidos muy pesados que van a generar contaminación. ¿Mm? Ah, bueno, Frankie me dice que llovieron peces, pero fue a raíz de un remolino, ¿no? Dice, la lluvia de peces de Lloro es, según el folclore popular, un fenómeno meteorológico extraordinario que ocurre en la ciudad de Lloro, en el departamento hondureño, en Honduras, vea, del mismo nombre. Es una creencia de que casi todos los habitantes del lugar aseguran haber sido testigos oculares. ¿La sobrepoblación puede afectar al calentamiento global? ¿Cómo así? O sea, el calentamiento global se genera a raíz de la emisión de gases de carbono, ¿sí? A raíz de los gases de carbono, pero que generan, digamos, un calentamiento sobre la atmósfera de la Tierra.
¿sí? Pero digamos que este calentamiento global que vivimos actualmente, porque en otras épocas de la Tierra con otros seres vivos también se ha dado calentamiento global y también hemos pasado por lo que denominamos la era de hielo y eso no se ha dado solo una vez en la Tierra, sino que ha sido por una etapa en varios momentos. El actual calentamiento global se da a partir de estas emisiones de carbono y estas emisiones de carbono se dan también por la sobreproducción en masa que hay de la industria, de muchos productos, ¿sí? Entonces, digamos que eso está totalmente ligado a la sobrepoblación. Entre más población haya, pues más consumo hay de diversas sustancias que se están produciendo, ¿no? Entonces, pues básicamente sí hay una relación entre la sobrepoblación y el aumento de la temperatura que tiene el planeta, ¿no? Si nosotros, bueno, la mayoría de ustedes no tendrán memoria, pero si nosotros nos devolviéramos al pasado, tal vez unos 10 años, 10, 11, 12 años, ustedes eran muy bebés. En esa época la temperatura de Bogotá era mucho más fría que lo que nosotros podemos encontrar en Bogotá a esta hora del día, por ejemplo. ¿Sí? Y si nosotros miráramos una Bogotá de los 80s, no una Bogotá de los 70s, de los 40s, era mucho más fría de lo que nosotros tenemos actualmente. Actualmente Bogotá puede llegar a una temperatura entre los 20 a 24 grados máxima, que eso es exagerado, o sea, eso es una temperatura habitual en ciertos lugares de tierra caliente, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente Bogotá, su temperatura promedio se mantiene entre los 10 a los 17 grados, pero puede llegar a alcanzar hasta 24 grados. Se ha registrado en los últimos años esa temperatura, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos también de ese calentamiento global, es ese aumento de temperatura que va a generar también unos efectos. Cuando nosotros hablamos de los dinosaurios también pasaron por un proceso de extinción a raíz de la contaminación que generó la caída de un meteorito que lo que hizo fue levantar mucho polvo y gases. Y a partir de esos polvos, de ese polvo y esos gases fue que se generó una etapa de extinción. Eso fue contaminación. Imagino yo que también hubo un proceso de calentamiento global. Imagino yo, ¿por qué? Porque tal vez entraban muchos ondas radioactivas del sol y aumentaban la temperatura interna del planeta. Eso también lleva a que las especies se extingan. Ahora, el caso del hombre es un caso especial porque es que el hombre, a diferencia de las otras especies, puede manipular los objetos. Y en esa manipulación de objetos, pues el hombre puede crear condiciones para que él pueda vivir, ¿sí? Eso es muy, muy específico. Bueno, ¿qué pasaría si la capa de ozono se abre? Bueno, ya hay un agujero en nuestra capa de ozono, pero miren que curiosamente a raíz de la pandemia del COVID-19, todos estamos encerrados en nuestras casas, se ha venido cerrando significativamente el agujero que tiene la capa de ozono. Si se empieza a dañar la capa de ozono, entran más rápido los rayos del sol, que no logra filtrar nuestro campo electromagnético, y va a aumentar más la temperatura. Se va a generar más fácil, podríamos tener con más facilidad una mm, sensibilidad, por así decirlo, para generar, sí, una forma para generar cáncer de piel, por ejemplo. Sería mucho más fácil hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un pedazo de meteorito en la barriga a una señora le pasó? Bueno, la probabilidad realmente me imagino que ha de ser menos del 10%, pero sí es muy probable que a nosotros nos caiga un meteorito o algo cerca. ¿Por qué? Porque todo el tiempo
están entrando cosas del espacio a la Tierra. Lo que pasa es que la mayoría de estas se desintegran en la atmósfera de la Tierra, entrando a la atmósfera de la Tierra. ¿Mm? Pero todo el tiempo están ingresando cosas. Ah, listo, Matiz, que se va a volver a conectar, entonces no hay ningún problema, ¿listo? A ver, profe, si eso pasara, podría haber una sequía mundial. Yo creo que ya estamos pasando por un proceso, pero pues no va a haber una sequía como tal. Mm, en algunas zonas sí va a aumentar la sequía, en otras no. ¿Por qué? Porque básicamente eh, lo primero que va a pasar es que se van a descongelar los polos, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener un montón de agua que se va a distribuir. Lo que puede pasar con este calentamiento global es que va a aumentar el nivel de los océanos, ¿sí? Ahora, no toda esa agua va a ser de consumo, porque la mayoría va a ser agua marina y entonces va a tener un montón de sales que van a hacer muy difícil el consumo de este líquido, ¿sí? Entonces, digamos que en zonas altas puede aumentar la temperatura tanto que sí puede generar una sequía, ¿sí? Eso depende, digamos, de, de qué forma aumente, ¿m? Y en qué zonas aumente la temperatura. Entonces, hay que tener en cuenta eso para hablar pues de los efectos que puede llegar a tener el, el calentamiento global sobre nosotros. O sea, y bueno, los cambios en sí mismos también son a pequeña y gran escala, ¿sí? Si ustedes vieron la serie de anime Cells at Work, eh, ahí aparece un capítulo donde es una ola de calor o golpe de calor, se llama así, capítulo. Entonces, en ese capítulo muestran qué es lo que le pasaría al cuerpo con unas temperaturas externas que aumenten muchísimo, ¿sí? Y lo cual es muy peligroso, ¿no? Eh, puede pasar, puede pasar que eh, un país, en Colombia no se ha registrado eso, pero que un país puede llegar a tener 45 grados centígrados de temperatura externa hasta 50 en Australia una vez. Y pues eso ya es una presión tremenda. Imagínate que aumente más la temperatura en el planeta. O sea, va a aumentar más ese, va a aumentar más, digamos que esa temperatura, o sea, el cuerpo ya no va a soportarlo, ¿no? Mora me escribe en este momento, claro, en Australia el calor es tenaz, ¿sí? O sea, es increíble las altas temperaturas que pueden llegar a alcanzar, que incluso eso genera, pues, los incendios, ¿no? En los bosques de Australia, básicamente. O sea, ya es una temperatura muy alta, que en Colombia, así sea Barranca Bermeja, que es el lugar más caliente, o uno de los lugares más calientes, no se llega a tal temperatura tampoco como en Australia, ¿no? Entonces, digamos que hay que tener en cuenta para nosotros empezar a abordar esto, eh, tener en cuenta, digamos, estos elementos que es lo que generan en los ecosistemas. Por eso tenemos que hablar de los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Inicialmente también porque cuando hablamos de esto del calentamiento global, estos ciclos biogeoquímicos se dan desde los gases de carbono. Entonces tenemos que hablar del ciclo del carbono. ¿Listo? Entonces, cuando Emily nos decía, digamos que hay una erupción de el volcán y todo se vuelve carbón, básicamente es porque la mayoría de seres vivos, perdón, todos los seres vivos somos orgánicos y tenemos una composición de carbono, ¿sí? Tenemos una composición de carbono y el carbono aparece desde los seres vivos, lo que se vuelve carbón, ¿sí? Son los seres vivos porque lo único que queda es el carbono. Entonces toca hablar del ciclo del carbono, no es porque solo se queme ya. Ah, bueno, acá Casellas me está escribiendo algo muy loco. Lo voy a leer. Digo, profe, vi un video que decía que si le echas un vaso de agua al sol se volvería más grande. ¿Es verdad? ¿Cómo así? ¿Que se volvería más grande? El,
¿Sol? Ok. El Sol tiene algo muy importante, al igual que todas las estrellas, y es que funciona como una bomba, como muchas bombas atómicas todo el tiempo. Todo el tiempo están sucediendo bombas atómicas y así es como funcionan las estrellas. Recuerden que el Sol es una estrella, ¿sí? Y tiene un montón de átomos que se están destruyendo todo el tiempo. Principalmente funciona con hidrógeno y con helio. Sin embargo, hay muchos elementos que están entrando al Sol también. Por ejemplo, muchos meteoritos tienen hielo, que es agua, eh, y pues mucha materia, al igual que en la Tierra está entrando, pues al Sol también. Entonces eso va a aumentar su tamaño, porque son átomos que están ingresando al Sol. ¿Sí? Un momento, muchachos. Bien, entonces nosotros vamos a tener que el Sol va a funcionar como si fueran múltiples eh, bombas atómicas todo el tiempo funcionando, ¿cierto? Entonces, si tú acercas cualquier cosa al Sol, la radiación lo va a destruir. Tú no puedes echarle un vaso, digamos, no es posible que logres lanzarle un vaso con agua al Sol porque antes de entrar al Sol directamente ya se va a desintegrar. ¿Por qué? Porque es radioactivo. Solo es radioactivo, entonces va a desintegrarlo. ¿Se puede evaporar? Claro, mucho antes de que llegue se evapora. Se evapora. ¿Pueden llegar átomos de agua, moléculas, perdón, de agua al Sol? Claro que pueden llegar, pero se van a terminar disipando estos átomos por la radiación, ¿sí? Es radioactivo. Claro, entonces Casellas nos dice, o sea, sí, pero el del video decía, supongamos que puedes echarle un vaso al Sol. Claro, va a aumentar por la materia, ¿sí? Va a aumentar por la materia, claro. Y si es un vaso, es más, si tú le pones si le botas, si le alcanzáramos a botar hipotéticamente un cubo de hielo, va a haber dice Frank que acá una erupción va a ser mucho más grande por el cambio de temperatura, ¿sí? Profe, el ciclo de carbono principalmente empieza con la fotosíntesis. Es un ciclo, entonces digamos que no se podría ver un inicio, sino desde cualquier parte podríamos empezar a analizarlo, ¿listo? Si tú quieres empezar a verlo desde la fotosíntesis, está bien, porque la fotosíntesis es un proceso en el cual se crea glucosa y recuerde que la glucosa ya es materia orgánica, o sea, está conformada por carbono, ¿sí? Entonces está muy bien la relación que hace Mora en este momento. ¿En el espacio puede haber vapor? Claro que sí, hay muchos gases, muchos gases. Lo que más hay en el espacio es hidrógeno, ¿no? Hay una teoría que dice que hubo dos Jesús. Bueno, pues eso ya es otro tema. ¿Listo? Bien. Entonces la imagen que ustedes están viendo, eh, lo que están viendo es una ciudad, una zona de campo, el mar, sí, sabemos que es mar porque hay un tiburón, un volcán, mejor dicho, hay un montón de condiciones ahí. Lo que nosotros podemos ver en esa imagen son básicamente podemos hacer una relación de todos los ciclos en este mismo. Si yo, según mi entendimiento, así como ustedes lo hicieron con los videojuegos, según lo que entendían, según lo que yo entiendo, yo puedo hacer una relación de todos los ciclos biogeoquímicos que conozco en esta sola imagen. Acá yo puedo hablar del ciclo del azufre, el ciclo del nitrógeno, incluso que está lloviendo. Puedo hablar del ciclo del carbono porque hay seres vivos. Puedo hablar del ciclo del oxígeno porque son los que están constituyendo esta molécula del agua porque son los que nos permiten respirar, ¿cierto? Claro, acá dicen, ¿el avión tiene algo que ver? El avión funciona con algo que se llama el combustible y el combustible que usa el avión es un compuesto orgánico, tiene carbono. Dentro tiene personas que son orgánicas y que están respirando, ¿sí? Y que vuela gracias a los gases. O sea, así nosotros no veamos los gases, el avión vuela es porque los gases lo empujan hacia arriba. ¿Listo?
Acá podemos ver el ciclo del agua, ¿cierto? Podemos ver el ciclo de nitrógeno también, digamos, eso tiene que ver mucho con todos los seres vivos porque eh, nuestro ADN tiene nitrógeno, está hecho principalmente por nitrógeno, ¿sí? Entonces, ahí básicamente, amigos míos, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es cómo es que se están relacionando en ese momento los ciclos. Un momento, muchachos. Listo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es, vamos a llegar a un proceso más complejo. Nosotros el periodo pasado eh, habíamos visto pues ya como el ecosistema como tal, pero ahora nosotros nos vamos a centrar en este aspecto. Esto que estamos hablando, chicos, esto que estamos viendo de los ciclos biogeoquímicos, ¿a qué aspecto del ecosistema pertenecería? ¿A cuál creen ustedes, amigos míos? O sea, cuando nosotros hablamos de ciclos biogeoquímicos, ¿sí? ¿A qué componente, a qué parte, a qué aspecto del ecosistema estaríamos haciendo referencia? No, no se fijen solo en la imagen. Mejor dicho, volvemos al inicio del todo porque ya se les olvidó. ¿Por qué está conformado un ecosistema? Muy bien, Mora. Por el biotopo y por la biocenosis. Muy bien, Casallas. Excelente. Están conectados. Entonces, si yo hablo de ciclos biogeoquímicos, principalmente, ojo, no solo, pero principalmente estaría hablando de ¿qué? Del biotopo, ¿sí o no? Acá Pérez nos está respondiendo ipso facto. Entonces, estaríamos hablando de el biotopo principalmente, pero ojo, no solamente es el biotopo, obviamente la mayoría de cosas podrían estar pasando en el biotopo, pero estos elementos de los ciclos biogeoquímicos, estos elementos de los ciclos biogeoquímicos van a pasar también por dentro de nuestro cuerpo, por dentro de los seres vivos. ¿Listo? Dentro de los seres vivos van a pasar todos estos procesos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en las próximas sesiones de clase es reconocer cada uno de los ciclos bioquímicos y cómo puede transformarse. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, que ustedes me lo van a decir en este momento, es eh, cómo se forman, o bueno, no cómo, dónde se forman los átomos. Eso ya lo sabemos. Me preguntan acá que si se acaba la clase nos volvemos a conectar. No, la idea es terminarla ya ahorita para no conectarnos por 10 minuticos de clase que nos demoraríamos 5 realmente. ¿Dónde se forman, dónde nacen, dónde se crean los átomos? ¿En dónde? ¿Alguien? En la materia, no porque los átomos son materia.
Yo les había dicho que los átomos se forman a partir de una radiación tremenda. Cuando una estrella explota, forma algo que se llama una supernova. Y en las supernovas nacen la mayoría de los átomos que nosotros conocemos hoy en día. Obviamente del Big Bang nacieron otros átomos que se enfriaron durante mucho tiempo y formaron los átomos como tal. Pero en las supernovas es donde surge los átomos. Entonces, miren que a lo que yo voy es que tenemos que pensar en algo y es que todo lo que está alrededor, por favor, miren todo lo que está alrededor de ustedes. Miren el techo de la casa en la que están, el piso, incluso si ustedes miran una pared, ese aire que está alrededor está hecho por átomos. Miren la silla en la que están sentados, ¿cierto? Miren todo lo que hay alrededor, las ventanas, todo lo que exista, todo, amigos, todos, mírenlo todo. Eso está hecho por átomos. Y esos átomos viajaron miles de millones de años hasta llegar a la Tierra y conformarnos y conformar toda la materia que está alrededor de nosotros. Con eso podemos sacar una conclusión y es que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pues la materia va a pasar por muchos procesos. Seguramente muchos de los átomos que nosotros tenemos en este momento en el cuerpo han vivido miles de millones de años, ¿cierto? Y han pasado a hacer muchas cosas que nosotros desconocemos que han formado, pero de alguna forma, por algún proceso que no conocemos tal cual como pasó, nos formaron a nosotros, ¿cierto? O sea que los átomos se transforman en materia, me dice acá Mora, los átomos son materia. La materia está conformada por átomos. ¿Listo? Cuando hablamos de materia como tal, estamos hablando de átomos, de algo que está conformado por átomos. ¿Listo? Emily me dice que si nos volvemos a conectar, no. La idea es que en ya 6 minuticos que queda de clase vamos a terminar ahí el tema. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a hablar de estos ciclos biogeoquímicos, amigos míos, vamos a hablar de cómo es que esta materia se va a transformar, ¿listo? ¿Es posible que los átomos se quemen? Claro, digamos cuando nosotros, o sea, a partir del fuego, a partir de esta combustión, la materia cambia. El átomo en sí mismo no se quema. Lo que pasa con un átomo, por ejemplo, en el Sol, es que se destruye. Pero lo que sí pasa es que la materia se quema. Por ejemplo, tú tienes una hoja de papel y le prendes fuego, ¿cierto? Coges un fósforo o un encendedor y le prendes fuego. Y esa hoja empieza a hacer combustión, ¿cierto? Con el fuego se empieza a quemar y empieza a salir eh, como una especie de humo, ¿cierto? Como a partir de la hoja, ese humo. ¿Qué nos está tratando de decir? Que con el fuego los átomos están cambiando su composición de hoja, de este estado sólido, y van a pasar a ser vapor, o sea, un gas. Pero los átomos no se destruyen, sino que los átomos empiezan a cambiar, se separan unos de otros y se vuelven uno. Ahora, si un átomo se destruyera totalmente, ¿qué pasaría? Pues se formaría una bomba atómica. Cuando un átomo se destruye como tal, es lo que conocemos como una bomba atómica, ¿sí? Una explosión nuclear. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ver que todo eso que nosotros estamos viendo en esa imagen, muchos ciclos en ese momento están sucediendo y no solo aparece en un bosque, ¿sí? Incluso también podríamos hacer la relación con los videojuegos, ¿no? Cómo los programadores o los que crean estos videojuegos comprenden también las leyes de la naturaleza que crean juegos con las mismas condiciones. Si usted necesita crear fuego, ¿cierto? Pues sencillamente recrean las condiciones del fuego en el videojuego.
Ahora, la idea es, como nosotros ya vimos muchas cosas con videojuegos y lo relacionamos porque nos parecen chéveres y todo eso, para este periodo vamos a tomar ejemplos de videojuegos también, porque es lo máximo, pero también lo vamos a llevar a la vida real. Vamos a comprender cómo es que está funcionando el mundo real. ¿Listo? Y ya después tomamos comparativos, si queremos con libros, si queremos con películas, si queremos con videojuegos, ya miraremos. Pero la idea es que nosotros comprendamos que todo eso está sucediendo por algo. Y la materia tiene un papel fundamental en ese proceso. ¿Listo? Tiene un papel fundamental en ese proceso. Listo, acá me preguntan, o sea, al forzar a los átomos para destruirse, se destruye la materia creando una reacción en cadena con los demás átomos. Sí, eso es lo que pasa. Cuando un átomo realmente se toca con otro, se libera energía radioactiva, que es la que permite que los protones, los neutrones y los electrones estén unidos. Cuando esto se separa, se libera esa energía. Entonces, imagínense toda la energía que tiene por dentro un átomo. Tiene mucha energía, muchísima energía. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros ya vimos que hay una transformación de energía, por ejemplo, con la red trófica, ¿cierto? Nosotros hablamos de la red trófica. Eh, pero ahora lo vamos a ver ya no solo con esta materia orgánica, sino lo vamos a ver con diferentes eh, elementos químicos, ¿sí? Que los vamos a llamar los ciclos biogeoquímicos, tienen que ver con la vida misma, ¿listo? Me preguntan acá, profe, ¿y con qué elementos se puede hacer eso? Bueno, las bombas atómicas que se usan actualmente son de hidrógeno, todas las que han hecho son de hidrógeno, porque es el elemento más pequeñito, solo tiene un protón, un neutrón y un electrón. Y generan esa disipación con un elemento mucho más grande, que puede ser el uranio, el plutonio, que generan radiación y facilitan que se destruya este mismo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces con esto nos vemos el día viernes, ya queda un minuto, entonces para que se corte. No nos volvemos a conectar, ¿listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Bueno, un abrazo, los amo mucho y nos veremos el día viernes, ¿listo?